porque nosotros tenemos unos filtros. El ser humano tiene 5 filtros, que son los más importantes. Uno es el hígado, los riñones, la piel, los pulmones y el tracto digestivo. Esos son nuestros 5 filtros. Pero se me olvidaba, como la mujer siempre nos lleva ventaja, a nosotros los hombres, la mujer tiene un filtro más. Cuando yo fui a la facultad de medicina tradicional china y acupuntura me decían, doctor, ¿y esto es bueno o es malo? Yo le digo, depende. ¿Dónde vives? Depende de tu actividad física, depende de tus hábitos, depende de muchos factores. Es lo que tú debes consumir y lo que debes hacer. ¿La sal es mala o es buena? Depende de cómo estás. Si tú eres una persona hipertensa, debes disminuir el consumo de sal, porque la sal se necesita en el organismo. La sal es el alimento del riñón. 5 elementos fundamentales de la medicina tradicional china, que son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, tienen sus propios órganos y yang, y ellos se intercomunican y se regulan entre sí. Y nosotros tenemos que aprender cómo, por ejemplo, una persona que siempre vive con rabia, si nosotros le generamos algo de tristeza, esa rabia se le va a moderar. ¿Por qué? Porque el pulmón regula el hígado. Eso es importantísimo, eso es interesantísimo. Si nosotros tenemos una persona con mucha ansiedad que le corresponde al elemento tierra, al vasopáncreas, y a esa persona le generamos un miedo, eso lo va a regular. ¿Por qué? Porque el riñón regula al vasopáncreas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado qué es el órgano blanco? Yo les voy a explicar muy sencillo. Órgano blanco es el órgano por el cual se van canalizando las toxinas. ¿Por qué algunas personas o algunas familias se enferman de hipertensión arterial, diabetes, lupus, cáncer, algunos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, linfomas? Hoy vamos a hablar por qué nos enfermamos. ¿Qué piensan ustedes? Hoy, después de casi 30 años de ejercer la medicina, ha cambiado completamente mi concepto de por qué nos enfermamos. Y les voy a explicar los 3 puntos de vista que nosotros siempre hemos hablado. Primero, la parte convencional es lo que le enseñan a uno cuando va a la facultad de medicina, cuando vamos a estudiar medicina convencional. Entonces, ya todos lo sabemos, nos enfermamos por los virus, por las bacterias, los parásitos, los hongos, tal vez el estrés, la ansiedad y bueno, todas estas cosas que no voy a explicar en este capítulo. Pero sí vamos a poner mucha atención en la parte homeopática y en la parte de medicina tradicional china y acupuntura. Desde el punto de vista homeopático, que se llama homotoxicología, nos está explicando cómo las toxinas entran a nuestro organismo, se acumulan en algunos órganos y nos generan entonces enfermedades. Porque nosotros tenemos unos filtros. El ser humano tiene 5 filtros, que son los más importantes. Uno es el hígado, los riñones, la piel, los pulmones y el tracto digestivo. ¿Ok? Esos son nuestros 5 filtros. Ah, pero se me olvidaba, como la mujer siempre nos lleva ventaja, a nosotros los hombres, la mujer tiene un filtro más, que es la menstruación. ¿Ok? Ellas se desintoxican, ellas botan muchísimas toxinas a través del flujo menstrual. Entonces, esos 5 filtros, cuando nosotros no le prestamos atención y no estamos haciendo limpieza de esos filtros o desintoxicando esos filtros, ellos se van a acumular como en una pecera, como si nosotros tenemos una pecera y nunca le limpiamos el filtro a los pececitos, va a llegar un día en que ese filtro ya no va a funcionar como antes. Entonces, el agua, que era bien líquida, se va a volver como una gelatina. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Que el oxígeno ya no puede difundir con la misma facilidad que lo hacía antes a través del agua, porque ahora es como una gelatina. Eso nos pasa a nosotros en las células, en la matrix extracelular, que es como esa trama que sostiene las células y que nos permite que las células se comuniquen entre sí, se manden micronutrientes, se manden información, se manden el oxígeno. Entonces, cuando esa matrix se vuelve como gelatinosa porque está sucia, porque está llena de toxinas, entonces los micronutrientes, la información y el oxígeno no puede difundir de la misma manera y se comienzan a generar los bloqueos en la parte informacional, mitocondrial, energética, y se generan las enfermedades crónicas degenerativas y el dolor. Miren lo interesante. Ahora, si nos trasladamos entonces a la medicina tradicional china y la acupuntura, nosotros encontramos que son 5 los factores por los cuales nosotros nos enfermamos. Estos ya son factores. Entonces, es la humedad, el exceso de agua, el exceso de frío, el exceso de calor y el viento. ¿Ok? Entonces,
Aquí entra porque ellos hacen mucho énfasis en la parte nutricional. Cómo existen alimentos que tienen un sabor y una esencia, ¿ok? Hay alimentos que en su esencia generan más calor, hay alimentos que en su esencia generan más frío, hay alimentos que aumentan el agua, hay alimentos que disminuyen el agua, estamos hablando de nuestro cuerpo, entonces asimismo nosotros utilizamos esas herramientas para mejorar las enfermedades. Nosotros deberíamos comer según el área donde vivimos, por ejemplo. Retomamos, Florida, sur del país, Estados Unidos. Aquí hay mucho calor y mucha humedad. ¿Y qué comemos? Calor y humedad. Perros calientes, pizza, hamburguesa, helados, leche, carnes, todos esos alimentos nos generan más calor y más humedad. Entonces, ¿por qué nos quejamos si nuestra población está enferma? Está enferma porque no sabemos alimentarnos. Si nosotros vivimos en el sur de la Florida, donde el clima es cálido y húmedo, nosotros deberíamos comer cosas de esencia fría y seca. Deberíamos comer muchísimos más vegetales, algunas frutas, porque definitivamente esto va a equilibrar, esto va a contrarrestar. En cambio, si nosotros vivimos en Alaska, donde es frío y seco, deberíamos consumir alimentos con calor y con humedad para equilibrar. Todo se trata de un equilibrio. Siempre que cuando yo fui a la facultad de medicina tradicional china y acupuntura me decían, doctor, ¿y esto es bueno o es malo? Yo le digo, depende, siempre depende. Depende de dónde vives, depende de tu actividad física, depende de tus hábitos, depende de muchos factores, es lo que tú debes consumir y lo que debes hacer. ¿Y el ejercicio es bueno o es malo? Depende. En exceso es malo. Moderado, dirigido, es bueno. ¿La sal es mala o es buena? Depende. Depende de cómo estás. Si tú eres una persona hipertensa, debes disminuir el consumo de sal, porque la sal se necesita en el organismo. La sal es el alimento del riñón, pero en exceso es quien lo daña, es quien nos genera la hipertensión arterial. ¿Y el azúcar es buena o es mala? Depende. El azúcar es el alimento del páncreas, pero en exceso es quien lo daña. Entonces, lo importante no es el alimento como tal, lo importante no es el estímulo como tal, sino las circunstancias en las cuales nosotros estamos en este momento, ¿ok? Si tenemos mucho estrés, pues no vamos a ir a hacer actividades que nos generen más estrés. Tenemos que meditar, tenemos que escuchar música, tenemos que salir a hacer ejercicio, respirar aire puro, ir al mar y tener otro tipo de actividades siempre que nos ayuden a equilibrar, ¿ok? Entonces, los 5 elementos fundamentales de la medicina tradicional china, que son el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, tienen sus propios órganos, yin y yang, y ellos se intercomunican y se regulan entre sí, ¿ok? Y nosotros tenemos que aprender cómo, por ejemplo, una persona que siempre vive con rabia, ¿ok? Siempre vive con rabia, si nosotros le generamos algo de tristeza, esa rabia se le va a moderar. ¿Por qué? Porque el pulmón regula el hígado. ¿Ok? Eso es importantísimo, eso es interesantísimo. Si nosotros tenemos una persona con mucha ansiedad que le corresponde al elemento tierra, al vasopáncreas, y a esa persona le generamos un miedo, ¿ok? Eso lo va a regular. ¿Por qué? Porque el riñón regula al vasopáncreas. Eso es interesantísimo, importantísimo. Si nosotros tenemos una persona que tiene que vive todo el tiempo rumbeando, trasnochando, todas estas cosas, nosotros tenemos que tonificar el órgano del riñón. Si nosotros tenemos una persona que tiene que tiene mucha ansiedad, tenemos que tonificar el hígado. Si nosotros tenemos una persona que tiene muchos miedos, deficiencia en el pulmón, tenemos que tonificar el corazón. Y así sucesivamente todos los órganos se biorregulan y para eso existen puntos de acupuntura específicos para ayudarnos a mejorar. ¿Ustedes alguna vez han escuchado qué es el órgano blanco? Yo les voy a explicar muy sencillo. Órgano blanco es el órgano por el cual se van canalizando las toxinas. ¿Por qué algunas personas o algunas familias se enferman de hipertensión arterial, diabetes, lupus, cáncer, algunos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, linfomas? ¿Por qué uno ve como si fuera una herencia? ¿Por qué uno ve ese tipo de tendencias? Entonces, yo lo que les quiero explicar, ¿qué es el órgano blanco? Al órgano que llega la información y que acumula y tiende a enfermarse, a manifestar. Él cuando está manifestando, el órgano no sabe que se está enfermando, él simplemente está diciendo, miren, este síntoma que me está pasando en este momento está relacionado con cierta patología y entonces ahí es donde nosotros tenemos que
comenzar a biorregular, a desinflamar, a trabajar en la parte energética, en la parte de meditación, en la parte orgánica para ayudar a nuestros pacientes. Vamos a comenzar a explicar los 5 diablos o los 5 demonios, los 5 evils. Entonces, primero, el exceso de calor. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en el estado de la Florida y no nos hidratamos bien, no trabajamos muy bien esa parte? Definitivamente el calor seca el agua, ¿ok? La evapora y se nos va a producir, por ejemplo, una manifestación clínica, hipertensión arterial. Eso es interesantísimo, obviamente, visto desde la medicina china y la acupuntura. El otro concepto entonces es el exceso de frío. Cuando nosotros tenemos mucho o vivimos en una área muy fría, nuestro cuerpo tiene que trabajar más porque él, para no morir, tiene que generar calor. Entonces también metabólicamente se está desgastando. Ustedes han visto cuando uno ya le agarra el frío que está por allá esquiando y se le comienza a colocar la piel chinita, la piel de gallina y comienza como a tiritar. Nosotros los colombianos decimos a tiritar. Eso es nuestro organismo tratando de generar calor a nivel celular para no morir. Entonces el exceso de frío también nos puede enfermar mirándolo desde este punto de vista. La acumulación de agua, que es el siguiente, también nos enferma porque nos produce edema y nos entorpece todo el funcionamiento de los riñones y el funcionamiento orgánico y metabólico como tal. Las flemas. Las flemas es cuando se va desecando, vamos perdiendo la humedad y se van formando no solamente las flemas que nosotros sentimos como tal cuando tenemos una gripa o cuando tenemos flemas o moco en los pulmones, sino que las flemas en el paso del tiempo se van acumulando y nos degeneran los órganos y nos pueden llegar a producir hasta cáncer, ¿ok? Entonces los conceptos son completamente diferentes, pero después vamos a ver cómo los vamos encadenando. Y por último, entonces tenemos el exceso de viento. El viento, cuando se manifiesta, por ejemplo, como una parálisis del nervio facial. Entonces, esa parálisis puede ser, ustedes han visto que llega uno a un sitio donde hace mucho frío, le pasó a un familiar mío que salió, llegamos a conocer la nieve e inmediatamente abrió la puerta y ¡tran! Parálisis del nervio facial. Es porque ese choque, ese viento, ese choque de frío generó una parálisis del nervio. Ustedes recuerdan cuando la mamá le dice a uno que está llegando de jugar fútbol a la casa y va a abrir la nevera, no abras la nevera porque te puede dar una parálisis facial. Eso es cierto, yo he visto unas cuantas y siempre sucede por eso, porque la persona está muy acalorada y tiene un choque, un golpe de frío se llama eso, y ese golpe de frío puede paralizar y eso es inmediatamente el nervio facial y eso va a tardar unos meses en recuperarse o a veces no logran recuperarse por completo. Eso es lo que se llama un choque o un golpe de frío. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, lo enfocamos desde todos los puntos de vista y hacemos 3 diagnósticos. Con esos 3 diagnósticos vamos a establecer su protocolo de manejo. Para mí ha sido muy enriquecedor conocer estas otras ciencias alternativas, complementarias, integrativas como tal, porque cuando nosotros integramos más herramientas al manejo de nuestro paciente, segurísimo que vamos a tener mejores resultados, ¿ok? Muchas veces es la homeopatía la que elegimos, muchas veces es la medicina tradicional china, otras veces es la medicina convencional. Casi siempre elegimos unas cosas de cada una de estas ciencias y las integramos, ¿ok? Igual, si vamos a hacer un diagnóstico desde el punto de vista metabólico, pues lo mejor es tomarle unos exámenes de sangre a nuestro paciente y los evaluamos. Pero si vamos a hacer un diagnóstico desde el punto de vista homeopático o acupuntura, tenemos también equipos. Tenemos el AcuGraph, que ustedes ya lo conocieron, es un equipo que nos mide electrónicamente cómo están los meridianos de acupuntura y nos dice
si hay inflamación o si hay un deterioro energético. Ejemplos tan simples como una migraña, que en medicina convencional simplemente se le da medicamentos para el dolor, nosotros no. Nosotros tratamos de buscar cuál es la raíz del problema, qué es lo que realmente está generándonos la migraña o está generándonos cualquier síntoma. ¿Por qué? Porque puede ser que sea por una deficiencia, por ejemplo, una deficiencia de sangre que lleva a una deficiencia de oxígeno y crónicamente nos genera dolores o migrañas. O puede ser un exceso, puede ser una intoxicación, puede ser exceso de calor, exceso de humedad o exceso de toxinas en algún órgano. Tenemos que identificarlo. No podemos tratar una migraña simplemente con un protocolo, porque si son muchas las causas diferentes, cada una de ellas lleva unos puntos y unos medicamentos especiales. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo clarísimo porque es la única forma de beneficiar a nuestros pacientes. Cada patología, cada síntoma va con un tratamiento específico y va con una fórmula de hierbas chinas y va con un medicamento homeopático especial para mejorar el manejo. Y el manejo es muy individualizado. Nosotros no tenemos protocolos porque es imposible tener un protocolo, por ejemplo, para migraña que tiene 17 diferentes causas. Es imposible tener para migraña 17 protocolos y para cada una de las patologías que tienen 10, 15, 20 diferentes causas, protocolos. Siempre lo hacemos integrando y vamos trabajando y vamos evolucionando con el paciente. Por eso siempre le decimos al paciente, porque podemos tener 2, 3, 4 pacientes con el mismo síntoma, pero cada uno necesita un tratamiento completamente diferente, ¿ok? Siempre tenemos que definir lo más importante inicial, si es por deficiencia o si es por exceso. Y de ahí partimos y de ahí generamos su protocolo de manejo. Nuestra historia clínica es fundamental. Miren que nuestra historia clínica médica, más toda la parte sintomatológica, que eso nos lo preguntan los médicos convencionales, por ejemplo, cómo duerme el paciente, en qué posición duerme, cuántas horas duerme o a qué horas se está despertando, porque un paciente que se despierta usualmente a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, nosotros inmediatamente tenemos que pensar en el hígado. Si está despertándose a las 4 o 5 de la mañana, nosotros inmediatamente tenemos que pensar en el pulmón. ¿Ok? Entonces, los órganos también están relacionados con esos procesos de descanso, donde ellos deben regenerarse, pero si nosotros no lo permitimos, entonces antes, al contrario, se están intoxicando y se están estresando más. Es muy importante hacer todo este diagnóstico. Tenemos que preguntarle al paciente si lo que él más siente es frío o calor. ¿Ok? Esto para mí es fundamental. Cualquier patología, pero si está sintiendo más calor, ya inmediatamente pensamos más en inflamación. O si está sintiendo más frío, inmediatamente nosotros pensamos en una deficiencia. ¿De qué? De alguna sustancia, de algún nutriente, de oxígeno, de alguna vitamina, de algún mineral. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y también cómo maneja el estrés, qué actividad de física está haciendo nuestro paciente, dónde, cómo, por qué, a qué horas, ¿ok? Eso es importante y es muy diferente a la historia clínica convencional. Nuestro objetivo no es que nuestros pacientes estén tomando medicamentos toda la vida. Nuestro objetivo es encontrar por qué se están enfermando, cuál es la raíz, cuál fue la causa de este problema para poder solucionarlo. No es como la medicina convencional que tenemos que colocarle medicamentos por siempre y después cambiarlos y cambiarlos y cambiarlos. No, la verdad, nosotros tenemos que desintoxicar, limpiar nuestro organismo para que los filtros funcionen y para que él se pueda regenerar. Nuestros órganos sí se pueden regenerar, pero si nosotros se lo permitimos, si le estamos haciendo un buen mantenimiento y una buena desintoxicación. Entonces, piensen siempre en esto. Debemos comenzar por medicina natural para tratar de estimular el funcionamiento normal, natural de nuestros órganos. Bueno, entonces ustedes ya saben, cualquier síntoma que nos quieran consultar, cualquier pregunta, por favor, nos encantan las preguntas. Denle like en la parte inferior, suscríbanse a nuestro canal. Aquí estamos en Doral, siempre prestos para ayudarlos, para comprenderlos,
para escucharlos y para buscar la mejor solución a todos nuestros problemas. Recuerden que todos los jueves tenemos un capítulo nuevo. Por favor, comenten, que nos encantan también los comentarios y los vamos a estar leyendo en nuestros capítulos posteriores.